Bueno, buenas tardes a todos. Es media tarde en Chicago. Y ojalá pudiera estar ahí con vosotros en España, pero bueno, ha sido imposible. Bueno, me gustaría decir un par de palabras para comenzar sobre el profesor Brea y su intento de trabajar con la cultura visual. Y le voy a, le voy a decir, le voy a citar. Bueno, me gustaría compartir la pantalla para que veáis un poquito mi enfoque. Bueno, bueno, un par de afirmaciones que son clave para mi propio pensamiento sobre estudios visuales. La primera tiene más de un siglo, es de Joseph Conrad, y dice que la tarea que intento llevar a cabo es, mediante el poder de la palabra escrita, haceros oír, haceros sentir y, ante todo, haceros ver. Eso y nada más. Y eso lo es todo. Y la segunda es una afirmación de Deleuze en la lógica del sentido. Dice: la filosofía no se libera del elemento de la representación cuando se lanza a la conquista de lo infinito. Su embriaguez es una falsa apariencia. Siempre persigue la misma tarea: iconología, la iconología. En otras palabras, la filosofía, a pesar de sus mejores intentos, no puede escapar del mundo de las apariencias, de las imágenes, de la experiencia visual, que es el tema de los estudios visuales. Voy a decirle adiós a esto, a esta diapositiva, y ahora vamos a volver a una orientación bastante distinta. Tengo que mover algunas cosas por aquí en mi pantalla, así que dadme un segundo. Bien, quiero volver a algo sobre los estudios visuales en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo. Hubo un momento en el que muchos académicos empezaron a pensar sobre lo visual como un tema único que necesita una orientación o un enfoque sistemático. Y esto es medio autobiográfico. Mi prehistoria de estudios con los estudios visuales se remonta hace más de 10 años con el poeta William Blake, un artista visual híbrido que, para entenderlo, hace falta una doble habilidad. Por un lado la visual y por otro lado la crítica literaria. Muchos de personas como Norman Bryson migraron hacia las artes visuales desde los estudios literarios. Normalmente empezaron con el lenguaje y luego lo dejaron atrás y pasaron al lenguaje visual. Así que Blake fue mi guía en este campo, y como un artista enciclopédico y creador de mitos, no tenía límites en su imaginación. Y, y eso, entenderlo, necesitaba un enfoque global, porque su imaginación visual era tiene una resonancia con las revoluciones del siglo XVIII y siglo XIX, la de Estados Unidos, en Francia la revolución industrial, el
el comienzo de la abolición de la esclavitud en Europa, momentos muy importantes, pero él traspasó esto con una visión integral de la experiencia humana, sobre desde el surgimiento de nuestra especie hacia su incierto futuro como forma de vida viable. Aunque inmerso en una vocación precaria y empobrecida como artesano especializado en Londres, parecía llegar a este mundo como un viajero del espacio exterior, un poco como la figura de David Bowie en la película de Nicholas Roeg de 1976, El hombre que cayó a la Tierra, como un observador profético que podía recorrer de arriba abajo toda la historia del experimento humano. Así que esa fue mi primera formación. Yo estaba totalmente bajo el embrujo de este poeta visual, William Blake. Y después, en los 80 y en los 90, me convertí en un surfero de una nueva ola de interés. Gottfried Boehm y su giro pictórico aparecieron a los pocos meses de mi ensayo Teoría de la Imagen y llamaba hacia una revolución de los estudios culturales para pasar del lenguaje a lo visual. Mi propia contribución en los años 80 era sobre iconología, texto, y lo que trataba eh, era abordar la pregunta de lo visual y lo pictórico y lo lingüístico y como problema a resolver en lugar de una cuestión, digamos, de fondo. Así que en los 90, en algún momento a mediados de los 90, sabíamos lo que estábamos tratando de ser pioneros en los estudios visuales, sabíamos que habíamos tocado un nervio porque los artistas vanguardistas del momento decidieron publicar un ataque polémico a los estudios visuales como, como contradisciplina que parecía amenazar los límites entre las artes visuales y la literatura, entre la historia del arte y la antropología. Esa era una de las acusaciones. Y expresó una alarma de que los estudios visuales rechazaban quedarse en su esquina como proyecto pequeño y que estaban avanzando por la industria, perdón, por la historia del arte, la historia política, la cultura comercial, la vida cotidiana. Así que los estudios visuales estaban siendo tratados como una amenaza para la civilización humana. Y eso, bueno, eso fue fantástico. No hay nada como sentir que uno es un peligro. Lo que Derrida llamaba el suplemento peligroso de la existencia. ¿Qué vamos a hacer con esta nueva práctica llamada estudios visuales? Y al mismo tiempo, irónicamente, en ese mismo artículo en el que apareció ese cuestionario, mi propio artículo llamado ¿Qué quiere la imagen? Un artículo que estaba tratando bueno, trataba de generar una nueva pregunta. Normalmente era ¿qué quiere decir una imagen? ¿Qué poder tiene? Esas eran las preguntas, pero yo quería poner la imagen en el campo del deseo, como máquinas de deseo, que como ya dice Deleuze. Y al mismo tiempo, la relación entre la palabra y la imagen seguía entrando en
en una problemática pedagógica en las escuelas norteamericanas, bueno, en todos los colegios y guarderías se aprende un ritual que se llama muestra y cuenta. Y yo estaba llevando esto a mis seminarios. Yo siempre comenzaba con una reflexión sobre lo que bueno, cómo contar lo que se muestra y cómo mostrar lo que se cuenta. Es decir, la idea era mostrar ejemplos concretos para demostrar una observación. Luego, a mediados de los 90, yo publiqué un ensayo que se llama Metaimagen, que era sobre la manera en que las imágenes no solo son objetos para la reflexión desde el punto de vista histórico, sino que las imágenes son autocríticas, son entidades autocríticas, entidades autoconscientes. Y luego voy a volver sobre esta idea. Y esto, por supuesto, me lleva a mi primera inspiración, el concepto de iconología. La idea de que la metáfora, que las grandes metáforas se convierten en objetos con una vida propia. Así que de todo esto, en los últimos 10 años, más o menos, he desarrollado una nueva plataforma para pensar que creció a partir de ese ensayo que se llama Metaimágenes, que son imágenes sobre imágenes. Así que decidí crear un estilo burgoniano en honor del artista Aby Burgon y recuperando su proyecto de llevar la historia del arte más allá de sus límites. La idea era trascender la historia y llevar o abordar imágenes antropológicas de la antigüedad o incluso actuales. Y Aby Burger pensaba no solo sobre las metaimágenes, sino él pensó en un atlas para tener todas las imágenes juntas. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Os voy a hacer un pequeño tour sobre mis imágenes. Ahora necesito compartir la pantalla una vez más. Bueno, espero que todo el mundo pueda ver esta imagen. Bueno, como verán, hay un montón de información aquí en esta imagen. Y esto es un archivo online que todo el mundo puede acceder. Lo único que hay que hacer es pedir permiso para acceder y podéis realizar vuestro propio tour. Pero voy a describir un poco la estructura general. Aquí podéis ver las nubes blancas en el, digamos, grupo central y en la periferia tenemos las nubes grises. Las nubes grises son, digamos, las huellas de un seminario que di este invierno con académicos de estudios visuales en Beijing, y se llamó Iconología Este y Oeste, y se crearon, y había dos académicos, uno en Chicago y otro en Beijing, que se encontraron en Zoom online. Y lo que sugerimos era crear unas nubes de imágenes chinas, y la idea de la metaimagen
es que estas imágenes pueden ser de todos lados. Pueden ser de la cultura china, de la vanguardia chinas, africanas. Son imágenes muy interesantes. Así que estas nubes grises se formaron en ese seminario. Los estudiantes trabajaron sobre estas imágenes de aquí del grupo central. Y yo, por cierto, estoy escuchándome a mí mismo, lo cual está haciendo que sea bastante difícil hablar. Así que, pues, por favor, si hay un micrófono por ahí, si pueden, por favor, apagar el micrófono que hay encendido, esto me va a ayudar bastante. Y ahora voy a mostrarles las nubes blancas que muestran una iconografía del Atlas. Y por favor, os voy a pedir que apaguéis el micrófono porque está produciendo una retroalimentación y no puedo continuar porque me estoy escuchando. Por favor, si alguien puede apagar el micrófono en la sala. Pueden apagar el micrófono en la sala, está pidiendo el ponente. Solo tienen que apagarlo, ¿sí? Si lo hacen, puedo continuar. ¿Sí? Vale, gracias. Vale, mucho mejor ahora. Bien. La razón de este formato es que, acordaos que Wolver reunió su atlas con una serie de imágenes en torno a temas. Una de sus imágenes está aquí, en el atlas de Belger, y es... A ver si la encuentro. Sí, esta era una imagen de Wolver. Los diagramas cósmicos reunidos en un tablón y luego una habitación elíptica en la que todas aparecían juntas. Otra inspiración era André Malraux, el Museo Imaginario. Y hace 4 años yo hice una exposición en Beijing que estaba basada en esta idea del atlas de imágenes. Y luego volveré a esto en un momento. Pero antes quería comenzar con lo que creo que es la versión más literal y más central de la metaimagen. Y esa es la idea de que las imágenes se muestran a sí mismas. Y luego la idea de que hay imágenes dentro de las imágenes. Imágenes, por ejemplo, que nos muestran cómo se hacen las imágenes o cómo las imágenes crean un mundo en torno a ellas. Imágenes, por ejemplo, que habitan un paisaje, como por ejemplo esta pintura en Israel que oculta las poblaciones palestinas y las sustituye por un paisaje bucólico. Bueno, yo podría hacer un curso entero mostrando imágenes dentro de imágenes o entre algunos de las más famosas, por supuesto, está la composición de Poussin y el efecto de una imagen como esta. Aquí tenemos la tribu de los israelitas que están celebrando en torno a la creación de un animal totémico y mientras tanto Moisés en la sombra está rompiendo las tablas. Así que las imágenes no son neutrales, sino que aquí nos muestran, por ejemplo, el crimen de romper con el segundo mandamiento. Y aquí vemos cómo están celebrando el arte del artista que ha generado este tótem. Y bueno, muchos otros ejemplos, imágenes que nos muestran cómo una imagen entra en el mundo. Bueno, podría pasar mucho tiempo sobre esto, pero no llegaríamos a ningún lugar. Así que, bueno, otras nubes
es sobre uno de los temas centrales, ¿qué es la visión? ¿Cómo nos imaginamos la visión? Algunos de los ejemplos más famosos sería la crítica sobre la mirada y el ojo. Aquí está, bueno, esto es un dibujo mío. Esta es la dialéctica del ojo y la visión, uno de los diagramas más famosos, y esto está dentro de un dibujo, así que esto sería una imagen híbrida, parte diagrama, parte como una escenificación de un encuentro entre unos cómics. Y bueno, muchas otras imágenes, por ejemplo, esta muestra el ojo como una operación infatigable y sinuosa, ¿no? Eso es el ojo nunca para ver tiene que estar moviéndose todo el tiempo y estar buscando cosas en el espacio. O la increíble alegoría platónica de que básicamente todos somos espectadores eh, y que de una cultura visual que es un gran engaño. De acuerdo a Platón, para salir de este engaño hay que salir de la caverna. Además, Platón tuvo que aceptar que una vez que el filósofo sale, no hay salida, tienes que volver. Es decir, tiene que volver a la oscuridad, donde las imágenes prevalecen, y ahí vas a ser tratado como un loco. Así que la alegoría de la caverna no es tan simple. A veces se lee como, bueno, sigue al filósofo que él te va a llevar a la luz, pero no es tan fácil como esa lectura, no es una lectura tan fácil realmente. Así que la cuestión de lo visual en sí mismo se merece una, digamos, nube temática para sí mismo, y aquí se muestra algunos de los ejemplos más importantes que tratan de demostrar lo que es la visión. Quizá mi preferida es la imagen de Descartes del ciego. Aquí vemos la paradoja filosófica de que la única manera de entender la visión, de acuerdo con Descartes, es pensar en ella como si fuéramos ciegos con palos muy largos para ir probando, yendo a tientas por el mundo. Así que, digamos, la visión sería como una versión del tacto. Así que cuando tratamos de ver lo que es la visión, todo tipo de paradojas extrañas aparecen. Y luego hay uno de mis temas o nubes temáticas preferidas, es la imagen multiestable. Aquí aparece una sobre Wittgenstein, sobre el conejo pato. Este no es el conejo pato original. Este es el dibujo de Wittgenstein, es una reducción o simplificación a su mínima expresión. Y cuando siempre la muestro, siempre digo que, o cito lo que decía Wittgenstein, de que una imagen nos ayuda, pero no podemos escapar de ella porque nuestro lenguaje nos devuelve a nosotros mismos. Muchos otros patos, conejos aparecen en mi trabajo, y este es, por ejemplo, uno de mis preferidos, en el que la percepción del pato, del conejo, es un conejo, es un pato, esto se convierte en una guerra, ¿no? Y en la pregunta de qué lado estás. Luego, también simboliza para mí la cuestión de la multiestabilidad de la imagen, y que yo creo que es algo fundamental para los estudios visuales. Y luego, por supuesto, tenemos las imágenes más famosas, que Walter Benjamin llamó las imágenes dialécticas, que se trata de imágenes que aparecen, que surgen en un momento de emergencia, de urgencia, que son históricamente potentes y que son reconocibles de manera instantánea. Uno de los proyectos de los estudios visuales, en mi opinión, es digamos, comisariar la imagen dialéctica, es decir, la imagen que aparece en un momento dado y se declara a sí misma como esto es la historia, o esto es lo que conecta el pasado y el presente. Benjamin dice que la imagen dialéctica está en el tiempo,
pero que no tiene una magnitud natural o psicológica, sino eh, el Gestalt más pequeño. Y habla también de la colisión entre el pasado y el presente. Y la mejor ilustración que puedo daros de esto es este cómic, digamos, tan notable que muestra la imagen de los prisioneros de Abu Ghraib, de Irak. Ahora hemos pasado ya el 20 aniversario del inicio de esa guerra terrible y aquí lo que vemos es que está vinculada a una otra imagen icónica anterior, que es la de la niña vietnamita que está huyendo de una aldea que ha sido acaba de ser aniquilada, por el ejército americano. Ella es la niña vietnamita. Y este dibujo une estas dos imágenes dialécticas y enfatiza la repetición de la historia, cómo la historia se repite y la manera en que el poder militar norteamericano tiene la tendencia a generar este tipo de repeticiones. Benjamin, el propio candidato de Benjamin para ejemplificar la imagen dialéctica, es esta de acá, que seguro que la conocéis. Así que las imágenes dialécticas, de manera más reciente, también tengo que decir, o tengo que mencionar esta imagen en particular, en la que un artista Baldo la ha convertido en un icono y además sabemos que la imagen de George Floyd generó mucho interés en todo el mundo. Aquí aparece mostrado, esta es una imagen del vídeo de su muerte por parte de un policía en Minnesota. Y esta imagen que surge en un momento particular, al mismo tiempo que aparece esta frase de no puedo respirar, que fueron las últimas palabras de George Floyd, al mismo tiempo esas las palabras que también surgen de las personas que sufren el COVID, es decir, las personas que mueren porque no pueden respirar. Así que por una parte tenemos a un individuo y por otra parte tenemos a la multitud. Aquí tenemos la mascarilla que dice, bueno, la amenaza que siente la multitud, no puedo respirar, ¿no? Hay un lugar importante en los estudios visuales para el rostro, en particular el rostro de los otros como tema de investigación. Si empezara a hablar sobre esto no terminaría nunca, claramente. Hay un tipo intermedio de imagen que está entre digamos, la ilustración y la representación esquemática o los mapas, diagramas, etc. Y ese tipo de imagen esta es la nube que explora estas relaciones. Aquí tenemos la estructura del significado. Aquí vemos que es una estructura en triada que incluye iconicidad, es decir, el parecido, luego los indicios, aquello en el lenguaje que nos dice hacia dónde mirar o cuándo mirar, y luego los símbolos, es decir, los símbolos arbitrarios que animan todo este sistema de significación, ¿no? Así que, bueno, como pueden ver aquí, no hay muchos... ven que no hay tantos elementos en el atlas de las metaimágenes, pero aquí vemos algo que yo llamaría la fiebre del atlas, que es como una especie de enfermedad. Abbey Work recortaba el atlas de la construcción. Esta es una imagen tomada en Hamburgo, en la biblioteca de Hamburgo, en una habitación elíptica donde él podía exponer todo para que se pudiera ver al mismo tiempo. Era su terapia para la esquizofrenia. Él venía de la clínica, de una clínica, él había pasado 5 años, los últimos 5 años de su vida, tratando de
de generar un sentido de la totalidad del mundo y tratar de representarlo con imágenes. He mencionado también anteriormente la figura de David Bowie como el alienígena, el hombre que cayó, de David Bowie, el hombre que cayó en la Tierra. Esto es una imagen de una película de 1965 y como recordarán en esa película, David Bowie llega con muchos dones aquí en contacto con la raza humana. Obviamente es un ser muy avanzado técnicamente, pero su proyecto es tratar de entendernos. Así que él reúne en una sala muchas televisiones que están en funcionamiento al mismo tiempo y esta es una imagen en la que él al final de la película está como en un trance catatónico porque no puede comprender a la especie humana. Y la película es de que nos dice que el punto de vista alienígena sobre nosotras podría incluso, digamos, confundir a las civilizaciones más avanzadas. Así que bueno, creo que esto es una enumeración suficiente del tema o de los temas. Hay luego un paisaje de los temas al que volveré más adelante, pero la idea de la fiebre del Atlas, este concepto del Atlas como una especie de proyecto imposible, pero un proyecto necesario al mismo tiempo, nace del pequeño libro de la fiebre del archivo, Archive Fever de Derrida, que tiene como digamos, un argumento similar, solo que en su caso se trata de la biblioteca, pero para mí se trata del Atlas, el intento de verlo todo, el intento de poder hacer un mapeo de todo y tratar de sintetizar todo la imagen, una imagen total. Así que aquí pueden ver una imagen en la que todos mis estudios visuales están reunidos y obviamente no es todo mi trabajo, yo también estoy citando a muchas personas como Goldberg, Panofsky, eh, el inicio de los estudios visuales en los 80 y en los 90, y el surgimiento como fuerza real en en estudios culturales. Así que la pregunta que me gustaría plantear es ¿cuál es la principal tarea de los estudios visuales hoy en día? Voy a dejar de compartir un segundo. Siempre es difícil predecir hacia dónde va algo, así que todo lo que puedo deciros es hacia dónde deberían ir los estudios visuales. ¿Qué deberíamos tratar de lograr, tanto dentro del mundo de la educación superior como, digamos, en la educación temprana? Creo que, en primer lugar, los estudios visuales deben ser una práctica dedicada a la verdad en la representación, la verificación y la honestidad. Es decir, que tiene que ser una práctica de crítica de la tergiversación y de la producción de fantasías colectivas. Estuve en España el año pasado y para mí fue una liberación el poder escapar de la televisión estadounidense, aunque fuera por una semana o dos. Y en particular por la emergencia o el surgimiento de los medios masivos en los Estados Unidos actuales y es la producción de una realidad completamente alternativa. Y esto gira en torno al fenómeno del trumpismo, que, que es como una especie de alucinación masiva en torno a una relación más clave entre un psicópata narcisista, por un lado, es decir, alguien que no tiene simpatía humana, que no tiene estándares éticos, que no tiene ninguna brújula moral, eso por un lado, es decir, el psicópata, y por otro lado, el psicótico. El psicótico es el que alucina, el paranoico, el que se siente una víctima
Y el psicópata acaba siendo el complemento perfecto. Y esto puede que, bueno, lo podemos ver ahora porque eh, vemos que ahora vemos que la ley está empezando a hacerle cosquillas a Donald Trump. Finalmente la ley está empezando a poder incriminarle. Esto lo hemos escuchado esta semana. Hemos visto cómo él había pagado dinero a una estrella porno y eso obviamente es el menor de sus delitos, pero me parece el menos importante, pero parece ser que este va a ser, digamos lo que pueda echar a andar este camino de criminalización. Pero obviamente esto no va a tener ningún efecto en sus seguidores, porque ellos van a querer cualquier cosa. Incluso ahora que la ley se le está arrinconando, él se siente una víctima de la persecución y, por supuesto, esto activa el complejo de persecución de sus seguidores que se sienten también que ofendidos. Es digamos, una situación bastante tóxica y peligrosa. Así que, bueno, los estudios visuales, que es nuestro trabajo, es, ser testigos de esto y practicar una crítica de la tergiversación. Colocarnos frente al crecimiento de la propaganda. Así que tenemos que, en resumen, tiene que dar testimonio, ser el testigo ocular, que es también ser el testigo auditivo, del espectáculo del peligro de la humanidad para sí misma. Porque esto no es un problema solo de los Estados Unidos, es un problema mucho mayor. Así que los estudios visuales tienen que ser como una práctica profética en términos de Blake. Es decir, no se trata de predecir, yo no estoy prediciendo aquí nada, sino simplemente decir, si seguimos así, el resultado puede ser tal. Así que los estudios visuales críticos deberían afirmar su vocación como una apertura de los ojos a la verdad de las cosas. En este sentido, quiero decir que abrir los ojos es lo que hacemos cuando despertamos. Tal vez hayas escuchado hablar del fenómeno woke. El término woke es un término que viene del mundo afroamericano en Estados Unidos. Y to be woke es entender quién eres, dónde estás y cuál ha sido tu historia. Así que estar despierto a la verdad de tu condición. Así que, así que este wokeness, la derecha la considera como algo vergonzoso. Y ahora la gente dice, espero que no sonar muy woke. Y yo tengo que decir que yo estoy absolutamente con la comunidad woke. Estoy harto de que la gente se queje de pequeños gestos de compensación y expiación por largas historias de discriminación y violencia. Así que los estudios visuales deben persistir en su enfoque revelador. Tienen que ser investigativos y creativos a la hora de volver a enmarcar las realidades que compartimos. Así que mi proyecto de metaimágenes es un esfuerzo por rastrear la circulación de un concepto a través de un conjunto potencialmente infinito de ejemplos. En resumen, no hay límite. Algunas personas tal vez piensen que esto es algo malo, pero yo creo que esto permite una forma de crecimiento de la educación. Y por eso las nubes grises en torno a las nubes blancas es parte del interés de todo este proyecto. Así que los estudios visuales deben ser una práctica de resistencia a la desaparición de la evidencia. Y pienso en la evidencia desde un punto de vista etimológico, es decir, una huella visual.
algo que hace que la realidad pueda ser aprensible. El testimonio de las imágenes y las palabras que trabajan contra la desaparición de las poblaciones, incluidas, pero no limitadas a las poblaciones humanas, porque como saben, en este planeta hay docenas de especies que están desapareciendo todos los días, principalmente como resultado de nuestra actividad. Hoy vivimos en la era del antropoceno, en la que el ser humano es el mayor factor sobre fenómenos atmosféricos como la lluvia. Eh, Hace algunos años yo intenté situar esta cuestión de las extinciones centrándome directamente en el animal totémico que se reconoce de manera universal, que es el símbolo de la extinción, que es el dinosaurio. Así que en el libro El último dinosaurio intenté documentar el modo en el que la imagen de estos lagartos extintos ha penetrado en todos los aspectos de la conciencia moderna como símbolo de una especie globalmente dominante, como nosotros, que desapareció o quizá evolucionó hacia una forma diferente. Solo en los últimos 200 años de historia, los seres humanos hemos sido conscientes de la existencia continuada de especies enteras, incluida la nuestra, y que esta existencia no está definitivamente garantizada por ninguna ley natural. El dinosaurio, como imagen, opera como una especie de máquina de enseñanza del océano que hace dramáticamente visible nuestra propia precariedad. Pero esta gran lección global podría enfocarse igualmente a una escala mucho menor en estudios visuales. Y ahora estoy pensando en nuestra área de estudios que yo he abordado a lo largo de los años, que es la condición cada vez más precaria de la amplia y profundamente arraigada minoría palestina que existe dentro de las fronteras del Estado de Israel. El intento de hacer desaparecer a los palestinos. Antes os he mostrado esta imagen en la que se borraba la aldea palestina. Sí, el intento de hacer desaparecer a los palestinos, de borrar su presencia, ocultándolos tras muros de seguridad, limitándoles la libertad de movimiento, y negando rotundamente su existencia y su estatus legal. Bueno, me recuerda la afirmación de Golda Meir de que los palestinos no existen, de que nunca hubo una Palestina. Y esta es la doctrina oficial del actual gobierno de derechas de Israel. Este régimen ha hecho que la condición específica de una de las comunidades más frágiles de los palestinos, que son las comunidades beduinas del desierto de Negev, los ha puesto en una situación de extinción a manos de estos colonos y matones. Y estoy a punto de acabar. Este proceso ha sido objeto de un largo proyecto de testimonio visual y verbal dirigido por la fotógrafa Margaret Olen y el escritor David Schulman. Y me gustaría citar aquí la introducción a su nuevo libro, Bitter Landscapes, que documenta la amenaza de extinción de un pueblo y un modo de vida que ha persistido en este lugar durante muchos siglos. Quizá podría volver ahora un poco a mi atlas para mostraros solamente una de las fantásticas fotografías de Maggie. Voy a compartir la pantalla. Y aquí está. Aquí pueden ver las ovejas en la parte delantera. Es una imagen, un paisaje bastante difícil
que Maggie Oldman ha documentado y sobre el que ha escrito David Schulman. Me gustaría citar ahora la introducción de su libro. Dice, estos duros paisajes desérticos son el hogar de una pequeña población de agricultores y pastores cuyo modo de vida está amenazado de extinción. Queremos mostrar a quienes no se han adentrado en este mundo cómo es vivir su realidad, hacer palpable la experiencia de pasar de ser un mero forastero a alguien que, por el mero hecho de estar con estas gentes, se ve implicado en su destino. Este es un proyecto muy largo, creo que durante unos 10 años han estado haciéndolo y sigue. Pretendemos llevar al visitante a los espacios de las colinas del sur de Hebrón y el Valle de Jordán, donde, según nuestra experiencia, no es posible permanecer indiferente. Nosotros mismos llevamos años profundamente comprometidos con esa realidad, con los palestinos y con sus opresores, soldados israelíes, colonos y policías aparecen en estas fotografías. Así nos referimos a nosotros mismos en conversaciones y reacciones a los acontecimientos y al entorno, verbal y visualmente, dejando claro nuestro propio punto de vista a medida que evoluciona, provocando ocasionalmente el contacto visual o un gesto de un soldado o colono. Estas fotografías fueron tomadas entre 2014 y 2019. Ambos somos voluntarios desde hace mucho tiempo en Tayush, la Asociación Árabe Judía, una organización de base por la paz y los derechos humanos que está activa en las zonas que hemos mencionado. Acompañamos a los agricultores y pastores palestinos a sus campos y pastos para protegerlos de los colonos violentos. Les ayudamos a recoger sus cosechas, a recoger aceitunas y a arar sus campos. Hemos intervenido en muchos litigios por la propiedad de esta tierra, siguiendo a los legítimos propietarios ante los tribunales israelíes y a veces obligando a los soldados y policías sobre el terreno a acatar la decisión del tribunal. Se realizan visitas de solidaridad a comunidades que viven bajo la amenaza constante de demoliciones y expulsiones. Parte de nuestra responsabilidad y nuestra esperanza reside en documentar lo que hemos visto. En cuanto a mí mismo, ya no puedo viajar a Israel y Palestina, donde he trabajado durante mucho tiempo, de tener testimonio de la situación de Israel perdón, de los palestinos, y esto es porque, bueno, yo he sido parte del boicot a Israel. Ahora me siento profundamente conmovido por el firme compromiso de Peggy David con este proyecto, que me parece un ejemplo de lo que los estudios visuales deben mantener como agenda clave si quieren tener algún futuro como proyecto intelectual que merezca la pena. Así que muchas gracias y ahora será un placer poder responder sus preguntas o escuchar algún comentario. Muchas gracias.